Soy Maga Díaz, actriz, periodista, y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Y quiero darle la bienvenida en este episodio de Salta de Una a una mujer que, bueno, tenía tiempísimo tratando de poder tener esta conversación con ella, y es Elisa Vega, que es una mujer que admiro muchísimo, clarinetista, pianista, directora de orquesta, y bueno, la verdad es que es un gusto tenerte aquí en Salta de Una. Elisa, bienvenida. Hola Maga, sí, como dices, finalmente, más bien me da muchísima pena contigo, porque tú me estás diciendo ahora, bueno, es que estás con muchísimas cosas, pero no, más bien siempre queriendo tener este encuentro contigo. Claro, no, además que hemos podido coincidir en algunas otras oportunidades, y la verdad es que, bueno, vengo viendo desde hace muchísimo tiempo tu trabajo. Te vi cuando fuiste directora, no sé si lo sigues siendo, pero de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. También cuando te pude ver en los premios Pepsi Music, que me encantó, que son unos premios muy importantes aquí en Venezuela, y fue una presentación súper rock and roll. Eso fue con la Gran Mariscal de Ayacucho, con la Sinfónica de Ayacucho. Sí, ciertamente es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando dirigía la orquesta de Chacao. Sí. Pero desde hace ya 2 años soy directora artística de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Sí. que por menos eso de los premios Pepsi que tú comentas, Ujú. que fue con ellos, precisamente porque, bueno, es una orquesta que se presta para desafíos, para retos, y digamos, abordar la música de una manera mucho más innovadora. Es muy Entonces, cool. muy contenta con esta posición, sí. Mire, Lisa, bueno, el podcast, más allá de conocer tus saltos, y cuáles han sido los que han marcado tu vida o que quizás te has lanzado, te has atrevido, hay que decirlo en tu corta edad, porque bueno, somos contemporáneas, pero cualquiera que escucha o ve tu currículo puede pensar que es una mujer de, no sé, 50 años, y es una chama que ha logrado muchísimo en tan corto tiempo, y yo creo que eres mucho, funcionas de mucha inspiración para músicos, para poder no solamente llegar a sus metas, sino que han como congeniado muchas cosas que hacen que sea la carrera aún más atractiva y rentable de que muchos pudieran pensar que no. Sí, bueno, creo que se trata de a ver, en mi caso lo que pasa es que mi pasión es la música, ¿no? Ok, Pero entiendo la vida desde la música, pero también me gustan muchísimas cosas, ¿no? Entonces es como, gracias a Dios ha sido como el arte de combinar todo a través de la pasión, ¿no? Ciertamente, como tú dices, a veces los músicos o los artistas en general nos cuesta mucho eh, de alguna manera desarrollar nuestra pasión y a la vez poder encajar dentro de la sociedad claro. o movernos en el ritmo que actual, ahorita, 2020, Sí. pero no te digo que sea fácil, pero creo que afortunadamente poco a poco uno va como surfeando la ola y viendo el medidor, ¿no? Claro. Creo que también es importante el estar desconectado por un lado, porque uno como artista lo necesita, pero por el otro lado estar conectado con lo que está pasando, ¿no? Sí. Entender que la manera de sobrevivir es tener como un cable a tierra también, ¿no? Que permita entender nuestra posición en la sociedad. Totalmente. Elisa, ¿y cuál ha sido como tu salto en el que tú te has atrevido? Porque también realmente ser directora, mujer, Sí. valga la redundancia, no es algo sencillo, y lo digo porque, bueno, generalmente vemos hombres que dirigen muchas orquestas, he visto también mujeres. Yo estoy en el Emil Friedman y a mí me dirigieron mujeres en la coral, cosa que me encantaba, pero no es algo sencillo. No sé si hay algún salto allí o algo más importante que tú nos puedas contar a cómo te atreviste a decir, sabes que esto es lo mío y no me importa lo que me digan? Sí, bueno, definitivamente en mi vida el salto más grande es la decisión de ser directora de orquesta, ¿no? Claro. Eso es definitivo. Y además cambió totalmente el rumbo de mi existencia. Pero, por otro lado, es como, tengo que hablarte también de a veces las oportunidades de la vida. Es algo que yo no buscaba.
Ok, Precisamente tú me estás hablando ahorita de que sí, de que casi todos los directores son hombres, y es así, casi todos los directores son hombres. La dirección de orquesta, hasta hace muy poco es que uno ve mujeres directoras, y mucho menos en el ámbito profesional, porque, ok, ha crecido la cantidad de directoras, pero entonces son para trabajos, ojo, no menos importantes, pero claro, sobre todo para orquestas infantiles, orquestas juveniles, son claro. muy pocas las que llegan a nivel profesional, profesional. Pero a mí la dirección me llega por casualidad. Entonces es un salto en la vida que yo no te puedo decir que fue buscado, sino es una Ok, oportunidad que se dio y que yo la vi y yo dije, no sé, como estas cosas que te llegan en la vida y tú decides si las atrapas o no. Yo entraba a las clases de dirección por casualidad, por aprender más, por ¿verdad? esas ganas de saber cómo funcionaba el director de orquestas. Nunca me imaginé que podía ser directora, porque para mí, como clarinetista, que en ese momento era clarinetista, el director tenía que ser hombre y además tener cierta edad. O sea, Claro, punto. No existía, no estaba en el radar. Éramos 70 personas en el curso de ok. dirección y el director dijo, yo no puedo trabajar con tanta gente, voy a hacer un examen. Y yo era oyente, pero hizo el examen a todo el mundo. Y en el examen salí seleccionada. Elisa Vegas activa en el curso. Y yo, maestro, disculpe, yo en mi vida ¡Wow! he dirigido. Y me dijo, sí, 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 sí. Entonces además yo respeto mucho esta profesión, porque realmente la respeto Claro, muchísimo. Yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a dirigir ahora? Usted tiene que prepararse, no sé qué. Eso fue en Puerto La Cruz. Llamé a Caracas al maestro, disculpe, mire, me está pasando esto. Y me dice, esto es rarísimo. Bueno, tú échale pichón y después me traes el video. Bueno, terminé dirigiendo en el concierto final de ese ok. curso y yo, o sea, yo no sabía que eso, en el momento en que yo me paré a dirigir, algo cambió en mí esa noche, no dormí, o ¡Qué sea, dije, Dios mío, emoción! sí, fue muy emocionante, pero es lo que te digo, es como algunas cosas que pueden pasar en la vida de cualquiera, que a lo mejor no está en tu radar, tú no lo ves Claro, como una posibilidad, pero si tomas como ese golpe de suerte que tuviste, capaz ese era el camino, ¿me explico? claro, Entonces, me pasó así y a partir de ese momento, por supuesto, así como vino el golpe de suerte, pues también ahora viene un camino de muchísimo trabajo. Entonces sí, claro. eso definitivamente ese fue el gran paso, pero bueno, eso viene acompañado luego de unos muchos años de mucho trabajo. Elisa, ¿hay algún salto que tú has tenido que dar para poder atreverte o quizás como una especie de sacrificio, si se quiere ver así, ya tú, o sea, siendo directora? Como por ejemplo algún salto en lo personal o algo que te hayas tenido que atrever a arriesgarte a hacerlo o a dejarlo. Sí, bueno, muchos. A Ok, ver, por ejemplo, en la adolescencia, cuando todavía no era directora de orquesta, ¿no? Sino era clarinetista. Creo que cuando uno tiene una pasión muy grande, llámese arte, puede ser deporte, puede ser algo, digamos que requiere de tu esfuerzo desde temprana edad, ¿no? claro, Uno tiene que sacrificar muchísimo. O sea, yo te puedo contar que en mi adolescencia transcurría del colegio a la orquesta. Tú que me acabas de decir que estudiaste en el Emil Friedman, lo sabes muy bien porque estás en un colegio muy musical, sí, pero quizás en otros entornos no se entiende muy bien, o sea, uno es como, tienes que sacrificar mucho sí, de sobre todo los momentos sociales, ¿no? Que para un adolescente es tan importante. Y eso a la vez te da como una madurez muy rápida, porque es una cuestión de decisión. O sea, yo claro, decidía, por ejemplo, no ir a un cine o no ir a tal fiesta porque tenía un ensayo, pero era una claro, decisión que además me encantaba y no por eso dejaba de hacer otras cosas, pero sí uno como que tiene que de alguna manera madurar mucho más rápido y empezar a tomar decisiones de su vida desde un momento que quizás no es el natural, ¿no? claro, Eso claro. por un lado. Y por el otro, pues también uno de los saltos importantes es decidir no ir con los convencionalismos. Es decir, Ok, yo siempre quise ir a la universidad, por ejemplo. Es un sueño, siempre lo soñé, pero entendía que al salir del colegio no podía hacerlo, porque si no se truncaba mi camino musical. ok, Entonces, ¿qué como te digo, en ese hiciste? momento olvídate de la dirección. ¿Qué hice? Seguí en el conservatorio y me gradué en el conservatorio 10 años para graduarte como clarinetista, etcétera, etcétera. En ese momento, quizás ahorita
2020 es increíble, o sea, cómo pasó el mundo desde hace, por ejemplo, 15 años. Claro, Los paradigmas, los tabús eran muchísimo más fuertes. Hoy en día la cosa artística, mamá, quiero ser diseñador, quiero ser esto, lo entienden más, un pero en ese poco momento lo más, claro. entendían menos. Exacto, yo era súper buena alumna y el hecho de no ir directo a la universidad era, ¿qué está pasando? Y no en mi casa me apoyaban, pero digamos, todo el entorno decía, primero es como una especie de desperdicio de talento y segundo, ¿cómo no vas a ir a la universidad directamente? Entonces, claro, No, como y te que hay digo, mucha decisiones para incertidumbre tomar. Exacto, es de qué mucha vas a vivir. incertidumbre y es algo, y es un camino no seguro, ¿ves? Es muy no es seguro. Pero así lo hice, o sea, yo dije, nada, voy a terminar con mi clarinete, me tengo que graduar, tengo toda la vida haciendo esto, después ya veremos cómo me va la vida. Y mira, yo soy graduada en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ¿sabes? 5 años más tarde, o 4 o 5 años más tarde que todo el mundo, cuando todo el mundo se estaba graduando de mi generación, yo Claro, estaba entrando en la universidad. Pero en el fondo también, ahorita que lo cuento, ¿sabes? Que lo veo para atrás, digo, fue muy sabroso, porque viví mi universidad también con una madurez en que otro no la tiene a nivel. lo mejor un chamo de 18 años. A mí las Claro, materias más profundas las disfruté muchísimo, a lo mejor otra gente que estudiaba conmigo, que era más jovencita, las padecía, yo las claro. disfrutaba. Entonces es como darle la vuelta al mundo, o sea, no todo tiene que ser tan estructurado y no por Sí. eso no te va a ir bien, es lo que quiero Para como nada, y que además a veces hasta sentimos culpa porque son como patrones o que tenemos que seguir al pie de la letra y nos cuesta desafiarlo. total, total, o puedes sentir que, sí, la cosa también, ¿no? Y esto es importante, que quizás yo he Ajá, gozado de eso, ¿no? Es la convicción, es decir, claro, como que tener una meta clara. A veces uno no está tan claro en el camino, pero, ¿sabes? Decir, bueno, yo siento que esto es por aquí y es algo que sientes que te hace bien y que es las claro. razones correctas. Tener las razones correctas, no las incorrectas. No porque el que dirán o no porque, sino tú sentir que tu propósito es correcto, Claro, posiblemente esa ruta te va a llevar. no, y que también me imagino que así como desafiaste, por ejemplo, el ir a la universidad después, también tendrás que haber desafiado toda la cuestión social, porque una vez tiene amigas que se casan a la edad que quizás todas debimos habernos casado o que nos enseñaron que había que hacerlo, y tú sientes que eres como la persona rara en medio de eso, o quizás haces todo al revés y no tiene que estar mal, más bien puede irte aún mejor como es tu caso. ¿Hay algo en lo personal que tú quizás te sentiste y dijiste, por ejemplo, nunca he tenido tantas citas por haber estado ensayando? Ah, claro, claro. O sea, a ver, no, y sobre todo, había como, en verdad había como dos prototipos. El Ok, prototipo músico intenso, ¿no? Y el típico, prototipo, le puede gustar a mi familia. Entonces, claro. siempre tuvieron como esos dos prototipos allí, tú sabes, como luchando uno contra el otro. Qué Por cierto, complicado. entonces el prototipo intenso, además, por lo menos no lo entendía casi nadie, ¿no? Lo No, entendía por Elisa supuesto. Vegas y su mundo creativo y qué sé yo. El otro no, pero bueno, pero ojo, que en mi círculo más cerrado, o sea, papá, mamá, no necesariamente, mi papá también, o sea, él es productor de obras, él es melómano de toda la vida, entonces Claro, él más o menos maneja, entiende las necesidades creativas, es una de las personas más cultas que yo conozco, sí, y bueno, agradezco muchísimo esa transmisión de sabiduría y ¿sabes? De todo lo que me ha podido enseñar a través de la vida. Y por otro lado, tú dices, bueno, eso, una cosa con la otra. Por cierto, yo soy de las que me casé bien temprano, por ok. cierto, o sea, yo a los 24 años yo me casé. Y me casé con un cantante de ópera, ¿no? Qué bella como Y lo dice. sí. Bueno, ahorita nosotros nos separamos, entonces también eso ocurrió hace un año Ok, y, es otro bueno, salto. claro, es otro salto en la vida personal. Por cierto, claro que uno en algún momento llega a sentir, y quizás es un proceso en el que estoy todavía, de decir, wow, quizás
algo muy difícil de encontrar son los balances también, ¿no? Total. O entender, o sea, estuvimos 10 años casados, y te puedo decir, un matrimonio súper bello, pero como que de repente en algún punto entendimos que estamos mejor así. Pero lo que Pero te bueno, es quiero una decir madurez que también. sí, sí, pero por otro lado es un salto difícil porque dentro de mi modelo, el mío personal, Elisa Vegas, para mí el rol de la familia es fundamental, ¿sabes? Claro. De hecho, creo muchísimo en eso. Y de alguna manera uno lo siente como un fracaso, ¿me entiendes? O sea, Ok. dices, wow, es muy duro, porque para mí el ideal de la vida es Morirse con la tener una misma persona. familia, y jamás en mi vida me vi como divorciada, por ejemplo, ¿me Claro, explico? claro. Entonces, ojo, entonces son esas cosas como que van pasando que, como te digo, la vida no es perfecta, pero también encontrar de todo como el lado bueno, pues, ¿no? Claro, no, además que es Yo, como un renacer, porque también si viviste eso tan temprana edad y todavía eres chama, pues obviamente vendrán cosas maravillosas y también la percepción que tienes ahora es muy distinta. Yo no sé por qué a nosotras, o sea, y digo a las mujeres, aunque uno venga de una familia que quizás sea un poco más liberal o algo, eso es como un chip que si tus papás lo implantaron muy bien en el cerebro, tú sientes que si te divorcias lo estás haciendo mal o si, bueno, por X o por Y crías a tu hijo solo también, no sé, o típica cosa para personas cuando sales en una primera cita, que si algo sucede en esa primera cita está, pero visto terrible, qué horror, y es como el fin del mundo, y yo creo que es cuestión de ver qué hace cada quien, qué le funciona a cada quien. entiendo, pero entiendo totalmente lo que me estás diciendo, pero a la vez, ¿sabes? En este punto a veces me cuesta, es decir, como que no quiero dar razones para que la gente, o sea, para que, por ejemplo, ocurra que digan, ¿ves? Si la mujer trabaja mucho o le está yendo Ah, muy bien su típico. carrera, ¿ves? Está descuidando del hogar. Entonces yo decía, wow, es Para que no es nada. así, o sea, no es el caso. Pero digo, wow, o sea, es como encontrar ese punto de decir, las cosas no necesariamente son así, pues, ¿no? Claro, para nada. Ujú. Pero es que eso Entonces, es bueno, algo claro, que cada quien, incluso mujeres y hombres, tenemos como nuestro subconsciente y típica cosa que, bueno, venga, no sé, algún comentario incluso de una mamá o de una suegra que te digan, no, estás trabajando mucho o deberían tener ya los hijos, ¿sabes? Son cosas como que tú dices, algo no lo estamos haciendo bien y no tiene por qué ser así, porque también ahorita en el 2020 las carreras, todo ha cambiado tanto ahorita que estamos trabajando desde casa, imagínate cómo eso afecta las relaciones. ¿Cómo logras un equilibrio? ¿Tú sientes que después de que has vivido esto, tienes idea de cómo puedes lograr un equilibrio en ser una mujer exitosa y también ser una mujer increíble como mamá, como esposa? Yo creo que nadie tiene la respuesta. sí, creo que ese balance, ojalá, ese es el balance ideal de todo el mundo, ¿no? Todos quisiéramos conocer esa carta perfectamente. Yo lo que creo que todo comienza por estar bien uno, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo está bien y balanceado. Mira, en el momento que uno siente, oye, yo como que estoy trabajando mucho, ponte tú, ¿no? Ahí tienes que revisarte, decir, oye, si lo estás pensando tú mismo es porque hay algo en ti que sabes que no. O por ejemplo, oye, le estoy Claro, dedicando claro, demasiado a mi familia, a mi hijo, y siento que me estoy frustrando, ¿dónde está mi sueño de, no sé, ser diseñadora de modas? Que siempre soñé y ya no lo estoy haciendo. Entonces, oye, a lo mejor tú debes pensar, ¿no será que deberías abrir un espacio para eso, no? O con cosas tan tontas, concho, le siento que mi cuerpo se siente pesado y debería hacer ejercicio. Bueno, si tú mismo te lo estás cuestionando, es porque hay algo que tienes que a lo mejor plantearte o medio cambiar para total, encontrar mejor balance contigo mismo, ¿sabes? A veces uno busca las respuestas afuera y las respuestas están adentro. demasiado. A mí, sí, a mí me dirán, estaba como con un taller de no sé qué. No, lo que pasa es que como soy músico, entiendo perfectamente y lo vivo todos los días, o sea, el valor que tiene el alma de uno, o sea, el Claro, enriquecerse uno mismo, el estar bien con uno mismo.
sea, es fundamental y fíjate tú, por ejemplo, ahorita en el coronavirus, ¿no? Estamos en esta situación. O cuando se te muere un familiar o está alguien muy grave, ¿a dónde acude uno? Uno acude a la fuerza, a la oración, Sí, a uno mismo. a una música que te encante, a un refugio interno, ¿sabes? Es como en ese momento de crisis. Si uno alimentara esa parte más, mucho más, te apuesto que estaríamos mucho mejor y con menos Sí, crisis o sea, crisis, ¿qué quiero decir? Crisis existencial, pues, más ¿no? estable, Y sí, mucho sí, más totalmente. feliz. ¿Hay algún salto que tú has tenido quizás al entrar al escenario, un momento antes de dirigir, o incluso si algún músico alguna vez, como decimos aquí en Venezuela, te ha rebotado algo? Porque, a ver, la directora es la que manda y más que mandar es la que hace que todo sea cónsono en ese momento, que todos tienen que estar allí pendientes de lo que haga. Sí, bueno, a ver, saltos como tal, así, bueno, te puedo decir, hay un salto muy importante en la orquesta, que la orquesta que yo dirijo ahora, y fue también una decisión de cuando se me presentó la oportunidad tomarla, definitivamente, es una orquesta muy irreverente, y siempre estamos dando saltos. Por ejemplo, uno de ellos fue, y esto fue único digamos, creo que no lo ha hecho ninguna otra orquesta, que siempre ha sido muy irreverente, tiene 30 años de historia y siempre rompiendo muchas barreras, y uno de los saltos más grandes que hicimos fue en el aula magna hace 2 años, en el 2018, que toda la orquesta tocó tambores. O sea, las 80 personas que estábamos ese día en la orquesta en un proyecto de música de Venezuela, dejamos nuestros instrumentos académicos y tomamos tambores de la costa e hicimos un arreglo para 80 personas tocando tambores. Y eso es muy irreverente porque realmente Wow. romper la estructura orquestal. Y mira, y en ese momento costó. 2 años más tarde, yo le digo a la orquesta, mira, vamos ahora a tocar, perfecto, vamos a darle. Pero es como Claro. romper esos moldes, esa estructura que de alguna manera es como tan rígida. Uno ve la orquesta sinfónica, no va a hacer esto. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Si los tiempos van cambiando, ¿no? Hay que adaptarse y hay que entender que las estructuras tienen que moverse también. Claro, totalmente. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención y me gusta mucho, es que tú has sabido llevar todo lo que es la música clásica bueno, a personas que también quizás no son amantes de este género, porque ha sido un poco más cool. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de los premios Pepsi Music que estabas dirigiendo allí, tenías unos zapatos que no eran los típicos tacones de una directora toda clásica, sino algo un poco más rock and roll, y yo creo que eso también llama a la gente joven a que le interese una música tan sabrosa como la clásica. Sí, bueno, eso es muy sabroso. Yo vengo de una formación muy mixta. Por un lado, en mi casa, muchísima música popular, mucha, y bueno, y yo también con una pasión académica, pero las dos cosas se unen. Al final la música o es buena o es mala. Pero es muy chévere, Claro, como dices tú, como ver esas transformaciones. Para contarte esa experiencia, lo primero es que las personas que están a cargo de esa producción confiaban en uno, sabían lo que estaban haciendo. Pero por otro lado, tengo que decirte, o sea, fue difícil porque en algunas de las reuniones decían, pero ¿qué va a hacer ella con la orquesta? ¿Quién va a cantar? Entonces, no va a cantar nadie. ¿Pero cómo que no va a cantar nadie? Eso no va, ¿sabes? Básicamente cuestionando, eso no va a funcionar. Y yo decía, Dios mío, es verdad, o sea, tiene que ser suficientemente potente como claro. para que funcione. Estoy haciendo algo que es muy diferente a lo que se ha hecho siempre. E incluso te cuento, cuando fuimos al ensayo en el aula magna, es lo que digo de a veces, si uno cree firmemente y de verdad te preparas y estás armado, las cosas pueden salir bien. Me Claro, recuerdo en el ensayo decía, ¿qué va a hacer una orquesta aquí? Bueno, pongan a la orquesta en el ensayo, porque nadie se esperaba que eso fuese a pasar, ¿me entiendes? O sea, claro, decía, bueno, llegó el momento de la orquesta, e incluso había la presión bueno, mira, ¿sabes estamos poniendo la orquesta? O sea, si es un riesgo de los productores. Si esto no sale bien, o sea, ¿qué le pasó a esta gente que puso esa gente ahí a tocar y no tiene nada que ver? claro. Entonces, hay que crear como vínculos de confianza, y primero con uno mismo y después, oye, entender que la confianza, que cuando es recíproca, uno tiene que dar mucho o muchísimo más de lo que uno Totalmente, está es tu acostumbrado responsabilidad.
Bueno, parte de lo que me llama la atención de que eres una mujer que también, sí, lidera muy bien. eh, ¿Cuál es el legado que tú quisieras, o no sé si has pensado esto, en dejar? No solamente a mujeres próximas directoras, sino a músicos en generales y venezolanos que son tan talentosos y bueno, los que están aquí en el país como los que también han salido han siempre dejado en alto todo lo que es el tema musical aquí en Venezuela. Bueno, imagínate, esa es una pregunta que es muy difícil de El contestar, legado. ¿no? Creo yo el legado en este momento, capaz hacemos esta pregunta en 10 años y va a ser otro, Claro, ¿no? Mi respuesta. Pero al día de hoy vendría siendo, primero, preparación. O sea, creo muchísimo en la preparación, ¿no? En que uno tiene que formarse, ¿no? Y ojalá que el ejemplo de uno sea un ejemplo de una persona que cuando a uno lo puedan ver digan, oye, mira, ¿sabes? Si ella llegó allí es porque lo trabajó claro, o hay que formarse para llegar allí o lo que sea, eso pudiese ser un legado. Y el legado más importante para mí es el propósito. Es decir, yo creo que o sea, trabajar en función del propósito. Es decir, ninguno de los conciertos que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años ha sido al azar. Todos han tenido un porqué. Y esto se puede trasladar también a todo, ¿no? claro, ¿Por qué tú estás haciendo ahorita este podcast? O sea, hay un propósito claro, o claro. sea, sientes que tienes una misión con eso. ¿Por qué yo estoy tocando ahorita, no sé, la quinta de Beethoven en este espacio? O sea, cuando la respuesta sea, bueno, porque esta semana hay que tocar algo, porque bueno, o sea, hay que hacer 3 conciertos al mes, en ese momento me voy a sentir fracasada. O sea, Claro, lo que quiero decir es que cada una de las cosas que estamos haciendo tiene que tener un porqué, o sea, ¿por qué total. estás haciendo eso? Entonces, para los músicos sería eso, o sea, que el legado sea, haz música con propósito, realmente con un propósito de inspirar, de ayudar, porque tenemos un arma muy potente. Si el propósito es solamente tocar por tocar, estás desperdiciando esos dones y La esas capacidades magia. que tienes. Sí. Exactamente. Ahí, eso me encanta que digas lo del propósito porque creo que es la clave de todo. Por ejemplo, este podcast, pues la idea es poder inspirar y también, como quien dice, empujar a que otros salten por lo que quiere, por lo que los enciende. ¿Tú qué recomendaciones, que siendo tan sensible y diciendo cosas tan bonitas como que realmente el alma es lo que más importa para alimentar, porque al final eso es lo que nos queda? ¿Qué recomendaciones le puedes dar, por ejemplo, a mujeres que están, sí, comenzando, sí, sus carreras, sus vidas, quizás, por ejemplo, salieron embarazadas o quizás se casan a temprana edad y de repente tienen un sueño? ¿Qué les recomiendas? Bueno, la recomendación, puedo hablar de mi experiencia, o sea, que quizás es lo que tengo más Claro, cercano, es que encuentren dentro de sí un orden que sea coherente para ellas. O sea, como comenzamos este podcast, para mí lo que era lo estándar no era lo correcto. O sea, yo no fui a la universidad y después me casé y estando casada estudié en la universidad y, o sea, pero ese orden funcionó para mí. O sea, ese orden funcionó para mí. Creo que también va a sonar un poco así como de autoayuda, pero no, pero es encontrarte, o sea, saber estar primero como contigo mismo, ¿no? Cuando yo veo a veces mujeres, incluso hombres, en posiciones de liderazgo, que ellos no son genuinos, que no son reales, sino que se siente que tienen como un modelo a seguir que es más como externo, o sea, claro. hay que ser así, y pierdes tu esencia. Siento que lo perdiste todo, y ahí vas conectado con el alma, ¿no? O sea, creo que lo que más importa de un liderazgo, sea femenino, sea masculino, de un emprendimiento, de un sueño, es que sea cónsono contigo y que sea genuino, que salga, que tú sientas que tiene que ver con tu vida, con lo que quieres en el futuro, con todas estas cosas. Y cuando el propósito está claro, yo creo que la gente te ve así y dice, ah, no, vale, ella está clara. Y si ella está clara, bueno, yo la sigo o no No la te lo sigo, pero discuten, ella está clara y ya está, o él está claro, ¿no? Y eso es claro. súper importante. Uno lo ve, tú puedes tener, no sé, una frutería,
y estar claro y decir, aquí vamos a hacer esto y las frutas se van a vender así y yo no vendo mangos porque los mangos esto y lo otro. Y tú dices, verga, bueno, él está clarísimo o ella está clarísima, bueno, ok, vámonos, vamos a echarle pichón a esa estrategia. Es Claro, lo que quiero decir, pues, estar como muy sí, claros. tener demasiada personalidad. Elisa, ya para finalizar, ¿tienes alguna canción, o bueno, me imagino que alguna sinfonía que te guste muchísimo, que te inspire o que te conecte a algún salto de estos tan significativos que has comentado? Sí, claro, bueno, imagínate, es que a veces cuando me preguntan esto es muy cómico porque yo digo, bueno, mi vida va en soundtrack, ¿sabes? Claro, Estudio, cuando estoy estudiando música, cuando estoy pensando, en mi cabeza, música, cuando estoy dirigiendo, música, o sea, es todo un soundtrack, ¿no? Entonces es como la música no me funciona como puede a lo mejor funcionar a otras personas como el momento de, ¿qué música escuchas? No sé qué. No, yo estoy todo el tiempo en música, pues, ¿no? claro. Pero sí hay cosas que me identifican. Por ejemplo, eh, tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, recomendadísimo para Ok, alguien que necesita encontrar un momento de, ¿sabes?, de quietud y de introspección. ok, Si te la vamos a quieres, poner. bueno, póngala. O sea, la voy a Después, poner, la van a poder escuchar acá. claro, claro, exacto. Ok, anoten esta. Si quieres llegar así como a la fibra, a tu corazón, así como una cosa así muy como perro, emociones así que te pueden poner la piel de gallina, tienes que escuchar el concierto de piano número 2 de Rachmaninoff. O Ok, sea, eso es así como para que se te erice la piel y llegar como a sentir, a lugares donde nada más te puede llevar la música. Luego, en música popular, desde chamita, boleros. Boleros por todos lados. ¿Tú puedes creer que cuando la gente estaba comprando los discos de Faye o cosas así en mi época, o Shakira, que también escuchaba mucho, etcétera, Faye era una cantante. no, yo le pedí al niño Jesús los discos de boleros. No, eso es una cosa loca. Pero Ya va, bueno, pero si tú le pediste discos de bolero, tú eres súper romántica. exacto, exacto, exacto. Y bueno, algo que bueno, Juan Luis Guerra, por supuesto, y me encanta Fito Páez. O sea, hay Ok, una canción de él con la que yo me identifico mucho, que es Dar, porque siento que sí, o sea, cuando uno está dando, y si total. das y ya, te va a llegar algo, estás más feliz, y yo creo que eso me identifica mucho. Me encanta, Elisa, me encanta haberte podido invitar aquí a Salta de Una. De verdad que eres una mujer muy valiosa. No te había conocido como un poco más a fondo, siempre nos vemos, pero creo que eres de inspiración para muchísimas mujeres, músicas alrededor del mundo. Y bueno, pues te deseo el mayor de los éxitos y que sigas desafiando todas esas estructuras en las orquestas. Gracias, Maga, un placer haber estado contigo. Eres una bella, gracias.